Voy a tomar lectura de Primera de Corintios 3, versículos 16 y 17 nada más. El mensaje que voy a dar hoy, con la ayuda de Dios, esta es la parte más seria, por eso siempre hago eso. Voy a predicar Primera de Corintios 3, todo el capítulo, con la ayuda de Dios. Primera de Corintios 3, 16, 17 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Qué declaración! ¡Qué declaración tan clara y tan fuerte! Y que es de parte de Dios y que no hay... va a estar respaldada en las Escrituras. Mire, cuando hablamos de doctrinas, hay doctrinas cardinales muy grandes y hay doctrinas de mediana importancia y hay doctrinas muy pequeñas. Cada vez que uno dice algo de parte de Dios, tiene que probar que realmente las Escrituras lo respaldan, en todas las Escrituras, no solamente por un texto. Esta declaración la vamos a ver que es seria, porque no solo este texto la dice, sino que en todos los géneros literarios va a decir lo mismo. Como introducción, viendo este texto en el contexto de la división en la iglesia, lo que nos dice es muy serio y de pensar. El título del mensaje de hoy es El templo de Dios. El templo de Dios. Es el título. Sabiendo que en 1 Corintios 1:10 tenemos este texto que es prácticamente el tema que está sobre este título. El tema sobre este título es la división en la iglesia. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa, como que seas un solo templo, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ya vimos que nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que ahorita el apóstol Pablo nos va a estar trayendo, al hablar de las divisiones de la iglesia, está haciendo dos cosas. Nos introduce el diagnóstico, el problema que tiene la iglesia, y luego nos da soluciones. El diagnóstico y soluciones. Ya vimos nosotros que uno de los problemas anteriormente que había en la iglesia era que estaban los corintios permitiendo que la sabiduría del mundo penetrara sus vidas y los transformara, en lugar de que fueran transformados por la sabiduría de Dios. Acuérdense que Dios habla de una forma y el mundo habla de otro. El mundo piensa que para ganar hay que vencer, hay que salir vencedor y hay que quedar como un vencedor triunfante. Y Cristo dice que Él vence en la cruz, perdiendo y muriendo. Eso es una locura para el mundo. Y está lleno la Biblia de ejemplos del contraste del mundo. El mundo dice no te dejes y Dios dice que te dejes, que así es como se gana, venciendo el mal con el bien. Entonces vemos claro la diferencia que hay. Es bien interesante entender esto, hermanos, hablando del templo de Dios. Cualquier piedra del templo de Dios, cualquier piedra de este templo que destruya, ya tiene un problema. Cualquiera que destruya una piedra del templo de Dios ya tiene un problema. Es una construcción, por eso estoy hablando en simbólico, como piedras. Pero meterse con los cimientos o fundamentos, el daño es mucho mayor, que es con los profetas y los apóstoles, la palabra de Dios, que es el fundamento. Y no se diga tratar de quitar la piedra angular. Eso es es la destrucción de cualquiera. Eso es meterse con Dios, eso es tocar la niña de sus ojos. Y por eso cuando yo les he venido diciendo que meterse con la iglesia o tratar de vivir la iglesia es un asunto serio, pero hoy quiero profundizar ya más en eso, porque como les digo, un texto tiene que estar probado por otros textos para dar la importancia doctrinal que eso requiere. Así que aquí estamos viendo que meterse con la iglesia es un problema serio. Meterse con la iglesia es un problema serio. Meterse con la iglesia, Dios nos habla en diferentes géneros la misma verdad, como le dije. En Zacarías 2:8 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones, tras la gloria de ellos, al derrotar a Israel, al vencerlo, ¿verdad? Me enviará a ellos.
que os despojaron, dice, a ellos que despojaron a Israel, que lo derrotaron. Dice, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Fíjate cómo Dios quiere a su pueblo. El que toca al pueblo de Dios, toca a la niña de sus ojos. Ustedes saben que Dios, no es porque Dios tenga ojos, simplemente nos habla en nuestro lenguaje. ¿Quién puede estar quieto cuando está siendo torturada la niña de su ojo? ¿Entiendes? Imagínate Dios. A Dios te lo pone de esta manera. Esto no se va a quedar sin castigo por nada del mundo. Todas las partes del templo son importantes, pero hay del que se meta con la piedra angular, porque eso es destruir al templo completo, porque la piedra angular es Cristo, como lo dice Efesios 2:20. En la construcción del templo se edifica así, dice, edificados sobre el fundamento o las bases de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ven cómo es la construcción? Lo que sostiene a todo el edificio es la piedra angular, que es Cristo, ¿verdad? Y los fundamentos, los apóstoles, y nosotros como piedras vivas vamos formando el templo de Dios. Es importante tener una idea, por eso el título, el templo de Dios. Muchas partes, pero un solo cuerpo. En 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Un solo cuerpo. Ahí mismo en ese texto, en el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados de un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, o sea, uno solo, ¿verdad? Un mismo espíritu, sean todos de una misma mente, que es la mente de Cristo. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Así Dios nos quiere dar un ejemplo de la importancia que es el cuerpo de Dios en total. Todo. No podemos desestimar, decir, bueno, yo me estoy portando mal con el hermano fulano, bueno, que a los pastores siquiera los respeto. No, tú no sabes, a lo mejor ese hermano que tú menosprecias es más importante de lo que tú te imaginas. No podemos hacer eso. Así que como texto de apoyo, ya viendo el tema principal, es considera bien quién es el templo de Dios. Es de suma importancia, porque esto nos va a ayudar mucho. Considerar bien quién es el templo de Dios es muy importante. Juan 3:19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruí este templo, o sea, destruyan la maqueta. Lo que era tan importante para Israel era la gloria del pueblo de Israel, era el templo que construyó Salomón. Y que después lo construyó otra vez Herodes. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y ese fue el templo de Herodes, no el templo que construyó Salomón, que era más glorioso que ninguno. Y tú en 3 días lo levantarás. Pero ¿qué dice la doctrina? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. En 3 días, sí, hermanos, esa obra de salvación, esa iglesia que construyó Cristo le tomó 3 días. Su muerte y su resurrección, su padecimiento. En 3 días Él levanta el cuerpo nuevo de la iglesia, que es Cristo Jesús. Y nosotros en Cristo. Primera de Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. ¿Ves? Qué bonito es tener un conocimiento de esto. ¿Y sabes qué? ¿De qué estoy hablando? De división en la iglesia. ¿Y qué tiene que ver esto con la división en la iglesia? Pues mucho, como lo vamos a ver. Esto es una parte esencial. Porque si tú tomaras en cuenta que cada hermano que es tuyo es parte del cuerpo de Cristo, y que cuando tú tocas un hermano o hablas de él o lo criticas, lo calumnias, o te lo quieres comer vivo, quieres pasar por encima de él, estás dañando a Cristo, que somos parte de él.
O sea, si tú tuvieras, esto es madurez espiritual. Es el problema que vamos a ver hoy. Están inmaduros. ¿Por qué? Porque no reciben la doctrina, que el alimento sólido, están tomando lechita. Y por eso al no tener este conocimiento hay división en la iglesia. ¿Ves cómo es sabia la palabra de Dios? Está el problema y está la solución. Así que ya con esto de introducción, ya vamos a desarrollar el tema como lo presenta la palabra de Dios. La estructura del tema es la siguiente: inmadurez en la iglesia. Aquí se presenta el diagnóstico del 1 al 4. Cristo, el único fundamento de la iglesia. Vienen las soluciones del 5 al 15. El peligro de destruir o separar la iglesia, la advertencia seria de meterse con el templo de Dios, del 16 al 23. Con esta estructura comenzamos. Inmadurez en la iglesia. Leamos 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. El apóstol Pablo dice esto porque por lo que estoy viendo, por estas divisiones, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Sino como a carnales. La inmadurez te pone a la par con el incrédulo. Por eso pasan cosas que solo se ven entre los incrédulos. Dice, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o no comida sólida, leche. Niños sin discernimiento que no quieren entender, porque si vieras realmente el problema, si tuvieras madurez y conocieras doctrinas, temblarías al meterte con un santo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué, apóstol? ¿Por qué no son capaces? Bueno, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, ¿por qué aquel sí, por qué yo no? ¿Contiendas? Habiendo entre vosotros celos, contiendas, esas son rencillas, pleitos, disensiones, chismes. Yo sé que ha tenido días hablando de los chismes y muchos estarán diciendo, a mí se me hace que algo trae conmigo el pastor, a mí se me hace que algo trae, porque ¿qué tal está con los chismes? Ustedes saben que yo no abro la boca si no lo estoy leyendo en las escrituras. Estoy en el tema, estoy atacando eso porque ahora me tocó eso. Hoy no me van a ver hablar de ofrendas, porque no tengo que hablar de ofrendas, estoy hablando de esto. Y esto es lo que estoy diciendo. La inmadurez en la iglesia, la división en la iglesia trae estos problemas. Contiendas, celos, chismes. No sois carnales y andas como hombres. Eso te pone a la par con el mundo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? Hay otro, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. El problema no era ni Pablo, ni Cefas, ni Apolo, ni Cristo. El problema es tú. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Si somos vuestros todos, todo es vuestro, dice. Apolo es vuestro, Cristo es vuestro, yo soy vuestro, Cefas es vuestro, somos uno. ¿Por qué se dividen? No va a funcionar así la división. Toda división en la iglesia es evidencia de inmadurez espiritual. Está claro eso. Este texto que se conecta con el don de lenguas me ayudará muy bien a explicar esto. Isaías 28. Este texto viene usado, porque lo voy a usar mucho cuando lleguemos a la parte del don de lenguas. Isaías 28, 9, pero lo voy a usar aquí. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿Ves? Ciencia, doctrina, es bien importante. A los destetados, a los arrancados de los pechos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento sobre mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaría este pueblo. El don de lenguas que llegó, que vemos en tiempo de la iglesia primitiva, era un juicio para Israel. Dios les estaba mostrando. Al final de cuentas es Dios el que nos cambia, el que nos transforma por medio del Espíritu, y ya lo sabemos. Y es la manera que vamos a crecer, en colaboración con el Espíritu. Pero como le digo, si quieres una participación, la única que tienes es que eres responsable por la santificación.
que es con ayuda del Espíritu Santo, es de parte de Dios, pero ahí tenemos participación, no en la salvación. La madurez cristiana es un asunto de Dios, como les digo, pero que Dios requiere nuestra colaboración. Por eso se nos manda, es un mandato, sigue siendo un mandato. Porque ya cuando veamos un problema, ¿qué hacemos? Oramos, le pedimos a Dios que nos ayude. Segunda de Timoteo 2:7 dice, considera lo que te digo y el Señor te dará entendimiento en todo. ¿De dónde viene el entendimiento? De Dios. Pero ¿cuál es el mandato? Considera lo que te digo. ¿Quieres participación? Aquí sí la hay. Considera lo que te digo y el Señor te dará entendimiento en todo, porque la sabiduría es de Dios y la da Dios, como lo dije ya. Hay cristianos que ni aún con tantos años parecen madurar. ¡Ay, se molestan! Yo no puedo estar a la paz con ese que va entrando. Yo tengo años aquí, pero como actúas, estás peor que él. Tus hechos demuestran tu inmadurez. Aunque te molestes. Sí es cierto que conoces mucho. Los corintios se gozaban. Mira, hablo en lenguas. Mira cómo sé. Cuánta revelación me ha llegado. Pero ¿cómo actúas? Como carnal. Hebreos 5:12 nos habla de lo mismo aquí porque dice, porque debiendo ser ya maestros, con tantos años en la iglesia, con tanta doctrina, con tanta enseñanza, oye, ya deberías de ser maestro. Después de tanto tiempo, ¿cuánto no tienes aquí? ¿Ves cómo me gusta predicar a mí? ¿Ves que es Dios el que está hablando por la palabra de Dios? Cuando todo lo que yo diga es mío, pero esto es de Dios, es la palabra de Dios, así como lo oyen. Porque si yo le digo a alguien, no, tú eres un inmaduro, no, yo tengo años en la iglesia, dime, pregúntame cualquier doctrina, te estoy diciendo que aún así eres inmaduro, pero te lo dice Dios. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de lechita otra vez, de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, te guste o no. Es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y ahí es donde se entiende. Si tú estuvieras entendiendo que Dios te está diciendo, cada persona, cada creyente es parte del cuerpo de Cristo. Cada cosa que me tocas te metes conmigo. Mira lo que dice Cristo, lo que haces con mi hermano más pequeño me lo haces a mí. Si a él le diste de comer, me lo diste a mí. Si a él le diste de beber, me lo diste a mí. Si no lo hiciste con él, no lo hiciste conmigo. Yo estoy en ellos. Esto es difícil para el mundo, es locura. Pero el cuerpo de Cristo, el templo de Dios camina, hermanos. Y está aquí. Se compone de nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero el alimento sólido es para los que alcanzan madurez, para los que por el uso, teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es tener la mente de Cristo. Y eso es madurez. Y eso hace entender que está hablando de un hermano. Déjalo. Primero es un chisme. Tienes que hablar con el hermano y ahora sí agarras las dos partes y te das cuenta que era pura espuma, que no es nada. Y si no habla con el hermano, pero con una actitud amorosa. Luego se siente, cuando no estás juzgando, habla con el hermano, arregla las cosas. Tenemos muchos pleitos por donde quiera la gente, hablamos tantas cosas. Ahorita antes de que comenzara el culto llegamos, estamos platicando, empezamos a hablar. Y digo yo, tenemos tanto tiempo para hablar lo que queremos, pero ahora está hablando Dios. Ahora dejemos que hable la palabra de Dios. No te metas tú allí, no trates de mover la piedra angular del ángulo. Dicen que si el eje de la tierra se moviera, cualquier movimientito sería catastrófico para el planeta. Hermano, si tú mueves, cualquier pastor miserable que se atreva a mover el eje de la iglesia que es Cristo, pobre de él. Se mete con Dios. Y se nos exhorta a no ser inmaduros en nuestra forma de pensar. Primera de Corintios 14:20. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahora,
yo no puedo abundar más, pero si estoy hablando de inmadurez, ¿vieron los textos que traje? ¿Es bíblica o es una doctrina? Claro que lo es una enseñanza. Y yo no voy a abundar con tantos textos, yo creo que es suficiente para que entiendan. Pero ese texto ahí, no. Ese texto está colaborando con muchos. Y la inmadurez en la iglesia es un problema. Punto número 2. Cristo, el único fundamento de la iglesia. Aquí vamos a ver cuál es la solución de la inmadurez. ¿Cuál es la solución de los problemas? ¿Qué pues? Es Pablo. ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Me entiendes? Porque ¿qué tienes? Si no, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias? ¿Sí me entiendes? ¿Qué es un pastor si no es un servidor? ¿Y qué es un servidor? Aquí la palabra servidor es diácono. Y diácono es el que hace los mandados. Eso es lo que somos nosotros. Servidores que estamos haciendo el mandado de lo que Dios nos mandó a hacer. Dice el apóstol Pablo, ay de mí si no predicara, porque se me impuso. Tengo que hacerlo. Porque no es no tengo yo, es algo que tenemos que hacerlo. Y hermanos, como les digo, esta enseñanza es real. Que Cristo le dijo a los apóstoles, el que quiera ser el más grande, hágase servidor de los demás, a los hijos de Zebedeo. Está claro que el pastor es un siervo. Me molesta ver a los pastores cuando se creen con todos los derechos. Cuando esclavizan a los siervos, ay, del siervo de Dios, no hables de él, porque sí, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, 12, 13, que los tengas en alta estima, que los trates con amor, porque ellos traen la palabra de Dios. Está bien, hazlo, pero también considera lo que son. Yo no estoy hablando para que los menosprecies y los pisotees, y menos los que son fieles en la palabra, como dice Tesalonicenses. Los que llevan a la palabra, sí tenlos por alta estima, pero tampoco, ellos no pueden por eso señorearse de la grey, porque no es nuestra. El rebaño es de Cristo, los pastores son ovejas, igual que ustedes. Y eso es lo que, esta postura era incorrecta, y lo que tenían los corintios, otra división, era precisamente por eso. Porque estaban queriendo cambiar el fundamento, poniendo otro fundamento del que ya está, ¿cuál es Cristo? Y no podía, Apolo no es el fundamento, Pedro, no, es Cristo, la enseñanza es la de Cristo. Cualquier hombre que se levanta, ¿y sabes cómo crece un pastor? Bajando a Cristo. Cuando se para aquí, por eso a mí me molesta, y no es como dices, ¿de qué mueren los quemados sino de ardor? Yo soy un ignorante, gracias a Dios. Soy un hombre que no tengo estudio, gracias a Dios. Pero también qué horrible es que cuando se para un pastor, que comiencen con una lista de títulos, ya cuando abren la boca ya están todos gritando y aplaudiendo, porque ese hombre tiene todos los títulos. Y Dios hizo lo contrario. Yo quise poner los tesoros en vasijas de barro, pero nosotros queremos ponerlos en vasijas de diamante y de plata y de oro. Entonces esto es de Dios. Y el hombre fiel de Dios es aquel que siempre predica a Cristo. Siempre. Predique lo que predique. Vean todos los sermones que prediqué de José, la serie de José, desde Génesis 37 hasta el 50. En cada sermón prediqué a Cristo. Y siempre, fíjense, si no predicamos a Cristo. Si no, no tiene sentido lo que estemos haciendo aquí. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. De ahí viene nuestra gloria de Dios. Así que aquí se puede ver claro a dónde nos dirige el apóstol Pablo. Hechos 4:11. Este es Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Así les decía a los que deberían de ver edificados sobre Cristo. Ellos lo estaban rechazando, hablando de los líderes religiosos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ves? No hay otro fundamento, no hay otro ángulo. Cristo es, ahí está fundada la iglesia. Cristo es el centro de nuestra solución. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que nosotros estamos completos en Cristo, el cual es el todo en todos nosotros.
Esa es la solución. Así vamos viendo soluciones claras. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Colaboradores. Los que hacen los mandados. Eso es lo que somos. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y aquí Pablo está hablando otra cosa, otra enseñanza más. Ahora, no está peleada con la división en la iglesia, sino que el apóstol Pablo está dirigiendo la mirada a lo que posiblemente, según ellos, está causando división. Porque muchos hermanos que predican este tema de la división en la iglesia, ven el problema solo en los corintios. Dice, no tenía problemas aquí Pablo, ni Apolo, ni Pedro, ni ninguno. El problema solamente estaba en eso, hermano. Si así fuera, el apóstol Pablo no hiciera defensa de su apostolado aquí. Lo hace grandemente, como en ningún otro libro. El apóstol Pablo también dice, mira, lejos de predicar con sabiduría, lejos de predicar con pompa, con elocuencia, con palabras pomposas, llenas de sabiduría humana, estoy predicando, me propuse predicar solamente a Cristo y a Cristo crucificado. ¿En contraste a quién? Apolo. Apolo era de un espíritu fervoroso, era un hombre poderoso en las Escrituras, le faltaba doctrina. La misma Biblia lo dice. Priscila y Aquila lo vieron y lo apartaron, hermanos, que te falta mucho. Tienes fervor, eres poderoso en las Escrituras, se conocía de memoria todo el Antiguo Testamento y conocía el camino del Señor. Sin embargo, cuando lo dejaron predicando en Éfeso, llegó el apóstol Pablo y les puso las manos para recibir el Espíritu Santo. Le dijo que fueran bautizados y luego recibieran el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Nosotros no sabemos qué es el Espíritu Santo. ¿Tú te imaginas el hueco doctrinal que Apolos dejó? Porque él no predicaba el Espíritu Santo, él solo predicaba el bautismo de Juan. Entonces, no es que esté criticando, pero aquí va a entrar Pablo en esos detalles. Aprobar la obra de cada predicador. Y fíjate lo que dice. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza. Aquí está la diferencia. El que está colaborando, hay una diferencia, sí, entre Apolo, Cefas y Pablo. Ellos son colaboradores de Dios en cuanto a la obra de salvación. Y los hermanos que están creyendo, el pueblo, la iglesia es labranza. O sea, es lo que se está cosechando de Dios, edificio de Dios, ¿ves? Edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, bendito Dios, así es como siempre tiene que hablar un líder, porque somos lo que somos por la gracia de Dios. Porque todo lo que recibimos, lo recibimos de parte de Dios. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, o sea, la iglesia estaba ahí plantada porque Pablo la plantó. Fue Pablo, después que salió de Atenas, fue a Corinto y ahí plantó la iglesia, duró 1 año y medio. Ya los demás vinieron a predicar, pero por esa iglesia pasó Pedro. Porque la Biblia no nos dice, pero sí nos dice que unos decían que eran de Cefas. Quizás ahí también pasó. Otros de Apolo sí nos dice que ahí estuvo predicando. Dice, porque nadie puede, dice aquí, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque no podemos poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo puso el fundamento. Me propuse no predicar otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el fundamento. Cualquier sabiduría, cualquier pompa, cualquier elocuencia, cualquier otra cosa, es poner fundamento sobre fundamento, poner otro. Y fíjate, eso es lo que dice aquí. En 1 de Pedro 2, 4 dice, acercaos a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Para el evangelio es locura para los hombres, pero no para los que se salvan, ¿verdad? Más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. ¿Ves? El asunto tan serio de entender, esto es comer alimento sólido, entender el fundamento, cómo está hecha la iglesia. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificara, ¿cuál es el fundamento? Cristo, ¿verdad? Ahora, tú no puedes comparar a Cristo con nada. Alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, por ser el fuego la probará. ¿Sí me entiende? Cualquiera cosa todo va a ser probado, todo va a ser examinado, el fuego la probará. Dice,
Si permaneciere la obra de alguno que edificara, recibirá recompensa. ¿Verdad? Si prevaleciera. Y la única obra que va a prevalecer, ¿cuál es? ¿El oro? ¿La plata? ¿El heno? ¿La jarasca? No, el fundamento no hay otro más que Cristo. Cristo es el único fundamento. Esa es la única cosa que va a funcionar. Todo lo que pongan los pastores que no están hablando, todos sus títulos, toda su pompa, toda su elocuencia, todas sus frases, todo va a ser quemado. Mire, a veces nosotros, miren hermanos, yo amo el seminario y creo que el seminario es bien necesario porque forma líderes. Y eso es importante, pero no podemos perder de vista ciertos puntos. Inclusive yo quiero entender a los jóvenes y a los pastores que por sermón, inclusive hay alguien que te dice por sermón, por mensaje, no menos de 4 o 5 citas de otros escritores. No menos, o sea, te obligan. ¿A qué te obligan? A que, por ejemplo, Cristo dice, por decir así una frase, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces el Piper se pone a reflexionar en esa parte. Y Piper usa unas palabras diferentes para esa misma verdad que salió de ese texto. Y ya la gente dice, como dicen las palabras de Piper, el hombre compositor de tantos libros, tituló y empiezan con frases y frases. Todo eso se va a quemar. Todo eso se va a quemar porque no podemos poner otro fundamento. Ya está la palabra. ¿Ya te aburre la palabra? ¿Sí me entiendes? ¿Que crees que ellos hablan mejor? No, hermano, no caigan en eso. ¿Entiendes? Por eso el apóstol Pablo dice, me lo propuse, porque yo también he sido tentado. Pero me tengo que proponer a quedarme quieto. A no hablar más de lo que se debe de hablar. Aquí no cuenta hablar bien. Amados, los que nos aman, nunca tendremos recompensa de parte de Dios. Amando los que nos aman, nunca tendremos recompensa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque así hace el mundo. Mateo 5:46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, ¿qué quiere decir esto? Mira, Dios te está diciendo una de las cosas tan importantes. Mira, la sabiduría del mundo actúa así. Haciendo esto no vas a corregir la división en la iglesia, porque si dejas que mine la sabiduría del mundo a la sabiduría de Dios, va a haber problemas. Si tú actúas así, no estás actuando correctamente. Así actúa el mundo, es sabiduría humana, diabólica, terrenal, malvada, como dice Santiago. La manera de hacer las cosas bien es pensar las cosas como son, como las piensa Dios. Si alguien te da en una mejilla, dale la otra. Si alguien te hace un mal, hazle un bien. Esa es la manera de tener paz en la iglesia. Pensar como piensa Cristo. Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hay hombres que se preocupan más por quedar bien con los hombres. ¿Y sabes qué logran? Que sus libros se hagan bestsellers. Logran fama. Pero todo eso va a ser quemado. Es lo que logran, fama. Y se hacen muy famosos. Pero están sobreedificando. Heno, jarasca, oro, plata. Así que cuidado con eso. Pero cuando hacemos bien a los hermanos en la fe, la recompensa viene de Dios y no de los hombres. Así que cuando tú das a los santos, no eres recompensado en la tierra. Lo ven en el cielo. A veces se cansa la gente de echarle la mano a los santos, a los creyentes. Y dicen, oye, ¿hasta cuándo lo ayudaré? Pero tu ayuda viene del cielo, hermano. Cuando lo haces, no te va a poder pagar él. El apóstol Elías no le pudo pagar a la viuda de Serepta por tanto darle de comer y alimentarlo. Pero Dios se encargó de ella. Son cosas que pasan. Así también los ministros fieles en la palabra de predicar, si lo hacen correctamente, tendrán de Dios su recompensa. Primera de Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice el apóstol Pablo, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. La recompensa viene cuando se hacen las cosas bien y cuando hace bien, pero de Dios.
Él es el que lo probará todo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ese texto, si lo quitas del contexto, te vas a hacer un desastre con él también, como muchos. Pero poniéndolo en el contexto no tiene ningún problema. Mira, si la obra de alguno se quemare, está hablando de los que predican la palabra de Dios, por supuesto, ¿verdad? De eso viene hablando Pablo, ¿no? De los que están predicando la palabra, que de algunos sobreedificara con esto o lo otro. También puede ser para los hermanos que quieran sobreedificar en otro fundamento que no sea Cristo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Sí, porque no hay recompensa en eso. Eso se va a quemar. No hay recompensa en eso. Si bien él mismo será salvo. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque está hablando de creyentes. Aquí no quiere decir que Cefas era del diablo o que Apolo era del diablo. No. Había división, pero tanto Cefas como Apolo, como Pedro y Pablo, todos eran de Dios. Pero sí la obra de cada quien será quemada como por fuego, aunque él mismo será salvo. Y la palabra aquí, así como por fuego. Así como por fuego, ¿qué es el fuego aquí? Sino una cosa que está probando. ¿Qué está haciendo el fuego en este contexto? Está probando la obra. ¿Sí me entienden? Él mismo será salvo así como por tribulaciones, por pruebas, por aflicciones, que la Biblia sí habla de eso. ¿Me entiendes? Porque si tú pones otra cosa, yo no creo que esté hablando del fuego, del juicio, del infierno. El que se mete al infierno a hacer ese fuego no va a ser salvo. Y aquí está hablando que él mismo será salvo. Así como por fuego. Aquí el fuego, mira el contexto, está hablando de las pruebas, las tribulaciones por las que pasa. Todo será probado. Es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. Hechos 4:23. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe. Hablando de los discípulos, ¿verdad? De los líderes. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así como por fuego. ¿Sí me entiende? Eso es lo que está diciendo. Vemos en Santiago 1:2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando el fuego nos esté probando. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que no caigamos en una especulación de que aquí se está hablando de otra cosa. Sigue hablando de lo mismo. La obra de Dios va a ser probada. Tú estás viendo un pastor tembloroso, un hermano sin estudio, predicando la palabra ahí con sus testitos ahí, quizás tembloroso, lleno de enfermedades. Y tú ves un hombre poderoso, lleno de fervor, quizás hasta con avión predicando el evangelio, con iglesias de 20, 30 mil personas, 6 mil personas. Y tú piensas que en el cielo te vas a sorprender, que vas a encontrar este peruanito que andaba allá en la selva. Por ahí me encontré un pastor que me dijo a mí, Dios sabe que yo hablé con él, me dijo, predico en 7 iglesias en una bicicleta, pero hay lugares que no puedo ir ni en bicicleta. Tengo 7 misioncitas allá en Perú, en Bolivia. En 7, dije yo, bueno, pero acá, Ontán Núñez, hay 17 pastores. Acá, en otro lado, 14. Y porque todo el mundo quiere ser pastores, pero en las iglesias grandes, quieren pompa. Todo el mundo siente el llamado de misiones, pero a Estados Unidos. Dios me está llamando a predicar el evangelio, pero allá con los gringos. Pero ¿por qué no te llamó a Bolivia? Allá no te llamó. Aquel necesita ayuda. Tienes el llamado, allá hay 7 iglesias, anda uno solo. Pero allá sí está difícil ir. Eso es lo que te digo. Esos van a estar muy altos. Y esos grandes van a estar muy abajo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Viendo ya el problema y todo, ahora vamos a ver el peligro de destruir o separar la iglesia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué reflexión, ¿no? Por eso fui mi introducción. El templo de Dios, ¿quiénes son? Yo nunca me voy a meter con el templo de Dios. Hoy te has metido con un creyente. Bueno, con él sí, pues te estás metiendo con el templo de Dios. ¿Ves lo que hace la madurez cristiana? Te hace reflexionar. Ahora, meterte con un hermano, tragártelo a todo el tiempo, criticándolo, no teniendo conciencia de él, que no te duelas lo de él y abusar de él. ¿Acaso no es destruir el templo de Dios?
Esa es inmadurez. ¿Por qué lo haces? Por inmaduro. Si eres creyente y lo haces es por inmadurez. Porque si fueras maduro entendieras y nos viéramos de otra forma. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Sois vosotros. Eso es el templo de Dios. Esa es la palabra de Dios. Son varios textos que dicen lo mismo. Así que creer como Dios, pensar como Dios es ir en contra del mundo, hermanos. Esa es una de las cosas. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de los cuales nos pueden servir de ilustración de lo serio y peligroso que es destruir o meterse con el templo de Dios. Y por eso, ya cuando yo traigo una cosa y una enseñanza, yo quiero profundizar un poquito para que vean lo serio que es este asunto. En Levíticos 15:31 dice, así, apártese de su impureza a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Era un serio, era muerte el que se metiera con el tabernáculo de Dios. Nosotros somos ese tabernáculo. Dios claramente dice que esto nunca lo perdonará. Ezequiel 5:11. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor. Y cuando habla Dios, habla Dios. Por tanto digo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Esto es Dios hablando. Y ahora dices, pues yo nunca me he metido con el tabernáculo. Cualquier persona que tocas, que es creyente, eso es lo que estás haciendo. Y como dice la palabra de Dios, es necesario que entre vosotros haya divisiones para probar los que no son. Es cierto que aún algunos no son. Y por más que trates de ser bueno con ellos, nunca te vas a llevar bien. Porque ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? O Cristo con Belial. ¿Me entiendes? Sí es cierto que eso va a pasar, pero ellos se van a ir tarde que temprano. ¿Me entiendes? Se van a ir. Pero los que están ahí estamos. Llenos de problemas, como los corintios, pero aquí estamos, hermanos. Hay bendición irrevocable para el pueblo de Dios y para que los bendigan y para los que los bendigan. Del mismo modo, maldición para los que maldicen y se meten con él. Mira lo que dice Génesis 12:3. Génesis 12:3 dice, bendiciré a los que te bendijeren. Eso le dijo Dios a Abraham, ¿verdad? Hablando de la simiente, la cual es Cristo, la cual somos nosotros. Así que no diga, eso no me toca a mí. Te fuiste a Génesis. Esta te toca a ti. ¿Me entiendes? Dice, bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Siempre hemos visto nosotros que cuando Israel peca, que es la maqueta, y lo han pisoteado, todos los pueblos que lo que pisotean sufren terriblemente las consecuencias. Cuando Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial defendió a Israel, lo volvió a hacer nación, él no lo juzgó por, te lo mereces, mataste a Cristo. Él no pensó así, simplemente lo ayudó. Y se le volvió una bendición a este país tan grande, que desde entonces se convirtió en potencia mundial. Y sí ha visto que si Dios, eso de la maqueta, hermano, Israel no es el pueblo de Dios si no creen en Cristo, ¿verdad? Pero la maqueta es santa. Si eso ocurrió con la maqueta, ¿sabes quiénes son los reales? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los verdaderos israelitas son todos ustedes, no importa el país de donde vengan, que creen en Jesucristo. Y el que los maldiga, Dios lo maldice a él, y el que los bendiga le sirve de bendición. Porque lo que le haces a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y yo no te dejaré sin recompensa. Esa es la unión. ¿Ves qué bien planea Dios los pleitos en la iglesia? ¿Para qué me pongo yo a hablar? A querer arreglar chismes aquí. No, mira, la palabra mueve las conciencias de los santos y los va a hacer que recapaciten y que entiendan cuáles son sus problemas, sus divisiones, cuando le hacen caso al mundo en lugar de hacerle caso a Dios. También podemos ver el ejemplo de cómo una mala predicación puede hacer mucho daño a la iglesia. En Sofonías 3:4 dice, sus profetas son livianos y hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley.
No debemos de estar en esos lugares donde no se predique la palabra de Dios correctamente. Y darle gracias a Dios donde se hace. Y exhortarnos a que sigamos así. Porque sobre la iglesia de Cristo hay una promesa de bendición eterna. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendita es la iglesia de Dios. Bendeciré a los que te bendigan, maldiciré a los que te maldigan. Esta es la iglesia de Dios, que esta es la misma bendición que Dios lanzó a Abraham, a la simiente de Abraham, la cual es Cristo Jesús. ¿Ves cómo el Antiguo Testamento toma sentido cuando lo interpretas con el Nuevo? Y nunca al revés, nunca al revés. ¿Ves la diferencia? Aquí la estructura de la iglesia de Cristo. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. No es que me la estoy inventando. Acá el hermano ya me está diciendo que yo soy hijo de Abraham. Pues sí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Ya tu ciudadanía es israelita. Y miembros de la familia de Dios. Ya eres miembro de la familia de Dios. Eres pariente de Abraham. Eres hijo de Abraham. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta es la estructura del templo de Dios, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ves qué hermoso es la palabra? Esto es doctrina. Aquí está la estructura: Cristo, la piedra angular, los apóstoles y profetas, los cimientos, las bases que apuntan a Cristo, la doctrina, la enseñanza, y luego nosotros acomodados como piedras vivas de todos los tiempos, reinos, de todas las naciones, y eso es el templo santo de Dios. No te metas con eso. Versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La sabiduría del mundo no cabe aquí, hermanos, no cabe. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. No te dejes fascinar por ella, no lo hagas. Es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Esto es lo más grande. Predicar esto, simplemente dejemos que sea el apóstol Pablo que esté predicando. ¿Creen ustedes que alguien le puede ganar al apóstol Pablo a predicar? Nunca. ¿Y creen, sabe de dónde le vino esta sabiduría? De Cristo. No la recibí de hombre alguno, de nadie, solo de Cristo, de Dios. Cristo se la reveló. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿Y tú te fascinas por ellos? Eso te hace cambiar el fundamento. Son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Sí me entiendes? Todo es vuestro. O sea, si alguien se quiere gloriar de mí, lo que puedes decir de mí solamente: ese es mío. ¿Por qué? Porque es mi mandadero. Él es el que me trae la palabra el domingo. Dios lo mandó. Somos vuestros y vosotros de Cristo. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Ves? ¿De qué te vas a gloriar? ¿A dónde termina todo? En el ángulo. Cristo. Nosotros mismos somos parte de eso. ¿Por qué? ¿De qué me serviría a mí predicar y que Dios me usara para predicar si no hubiera aquí cada 8 días personas para escuchar la palabra de Dios? Si no tuviéramos una iglesia. Yo no podría predicar. Pero ¿de qué les serviría a ustedes ser una iglesia si no tuvieran quien les predique la palabra de Dios? ¿Ves que ni yo sin ustedes, ni ustedes sin mí? Estamos unidos. Todos somos vuestros y somos de Cristo. Estamos en unión. En Cristo estamos completos, plenos, sin que nada nos falte. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ves lo importante de madurar en la fe? Hasta el conocimiento pleno. Dice: donde no hay griego, no debe haber divisiones. No hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión. Aquí no hay ventaja de nadie,
bárbaro, dice, bárbaro ni ascita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Cristo es el todo en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, es lo que se ocupa. Misericordia quiero, no sacrificios. De benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Qué es esto? Frutos del Espíritu Santo en nosotros. Dice, soportados unos a otros, perdonados unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Ves cuál es la solución? Que los dones del fruto del Espíritu Santo sean manifiestos en nosotros. Si no vemos que está actuando nuestro carácter, nuestra vida de acuerdo a los frutos del Espíritu Santo, hay que clamar, hay que rogar y hay que arrepentirnos, porque no estamos actuando bien. Porque si hay entre nosotros celos, envidias, contiendas, disensiones, chismes, pleitos, calumnias, estamos mal. ¿Somos creyentes? Creo que sí, y eso espero, pero aún estamos actuando muy mal. Y hay muchos problemas en eso. Primera aplicación. Inmadurez espiritual, causa de división en la iglesia, que fue nuestro primer punto. Gálatas 4.1 dice. Gálatas 4.1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Piensen en este texto, quiero que maduren en esto. ¿Cuántas veces vemos un hermano ya tiempo en la iglesia y luego lo vemos pecando? ¿Y cómo nos molesta todo esto, verdad? Y dice uno, ¿por qué? Fíjate, dice, pero también te digo, entre tanto que el heredero es niño, se está comportando como niño. ¿Lo ves pecando? No dudes tanto si es creyente o no. Pero él hace que dudemos. ¿Por qué? Porque parece incrédulo. Dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada diferencia del esclavo. Parece de los del mundo. Está actuando igual que ellos. Se emborracha igual que ellos. ¿Me entiendes? Chismea igual que ellos. Calumnia igual que ellos. Envidia igual que ellos. Pelea igual que ellos. No parece un hermano. Pero aún así dice, aunque es señor de todo. A veces la inmadurez, hermanos, no confundamos la inmadurez con la incredulidad. Hay hermanos que son tan inmaduros que nos hacen creer que no son creyentes. Pero hay que tener cuidado al juzgarlos. ¿Me entienden? Porque no sabemos realmente lo que estamos haciendo. Nos estaremos metiendo a lo mejor con el templo de Dios sin darnos cuenta. Porque hay unos que de veras, yo mismo veo, digo, no, si estos son creyentes, ya la verdad yo no sé para dónde correr, ¿verdad? Porque realmente no, pero luego los veo que se arrepienten. Ay, perdón, Dios mío. ¿Y sabes cuál es la seña más grande, hermanos? Para que te des cuenta quién es y quién no es. Cuando veas un hermano que se está portando mal, habla con él, trátale de ver. Si lo ves y sigue, espérate tantito. Si no ves corrección de parte de Dios, casi despídete de él. Pero vas a ver que una y otra vez le llega el varazo. Una y otra vez le llega el varazo. Porque Dios al que ama, corrige. Y al que toma como hijo, disciplina. Porque solo los bastardos no son disciplinados. Por eso dice, seamos castigados con Dios para que no seamos condenados con el mundo. Gálatas 4.1 dice, como dije aquí, pero también digo entre tanto, que el heredero es niño, en nada diferencia del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Ya no debemos estar así. Versículo 6. O por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El Espíritu Santo tenemos que verlo. Cuando uno vea los frutos del Espíritu Santo en un hermano, nunca, ¿verdad? Que es amor, perdón, arrepentimiento, bondad, fe, benignidad, todas esas cosas. Cuando ya no veas nada, está raro. ¿Entiendes? Tarde que temprano esa persona va a saber que no es creyente. Segunda aplicación.
Cristo, el único fundamento de la iglesia. Todo otro fundamento que se sobreedifica se quemará con fuego. El fuego todo lo probará. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estas son las pruebas, este es el fuego de la prueba. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿qué les dije? Ni oro, ni hojarasca, ni heno, no. Esto es más precioso que el oro. Mucho más preciosa que el oro. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Viste? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. La prueba es con fuego. ¿Me entiendes? Al final de cuentas, Dios probará la obra de cada quien. Hay que ver mucho cuidado, cómo sobreedificamos. Por eso no podemos poner otro fundamento que no sea Cristo. Cualquier pastor que no predique a Cristo y la solución de todo es Cristo. Y no porque se me ocurrió. Tenemos que probarlo con las Escrituras, haciendo eco una con otra, trayéndolo como doctrina, como enseñanza, viendo que no sacando un versículo fuera de contexto, sino viéndolo todo en su contexto. Tercera aplicación, el peligro de destruir o separar la iglesia. Si todos viéramos realmente lo que es, quién es y a quién pertenece el templo de Dios, temblaríamos solo de pensar en hacerle daño. Vemos las partes del templo de Dios. Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. ¿Entiendes? El que fornica con su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Te imaginas lo que es un creyente? Templo del Espíritu Santo en particular, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. ¿Entiendes? Sabemos que cargamos un cuerpo de muerte. Sabemos que estamos cansados de él. Pero no pienses que el cuerpo, al cabo el cuerpo va a ser quemado y destruido, comido por gusanos. Eso no me importa a mí. Yo sé que al final de cuentas voy a ser salvo. No caigas en eso tampoco. Fíjate lo que dice la palabra. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen, son de Dios. El cuerpo y tu espíritu son de Dios. Así que el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para el adulterio. El cuerpo no es para el pecado. El cuerpo no es para eso. También cuídalo. Si es cierto que sobre él pesa la maldición de muerte y que va a morir, pero va a ser glorificado. Si es bien verdad que el cuerpo es un cuerpo de muerte y que nos hace pecar, sin embargo va a ser glorificado. Y cada día es santificado por el Espíritu Santo que mora dentro de él. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Otra vez este texto que es tan importante. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Deberíamos de tener bien claro esto. ¿Quién es el centro de este templo? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados juntamente con todo esto. Y esto es tan importante y yo creo que qué mejor enseñanza que el apóstol Pablo nos traiga el problema, luego nos dice dónde está la solución para arreglar este problema. Hay división en la iglesia, ese es el tema, división en la iglesia y estas son las soluciones. Hemos estado hablando de esto, ya hoy completamos el tercer capítulo. Algunos piensan que el capítulo 4 ya no es parte de la división en la iglesia. Yo pienso que sí, voy a predicarlo como parte de eso. Sigue hablando de Apolo y de Pablo y pienso que sí, pero hay una cosa ahí muy rara que la veremos en el próximo mensaje. Por lo pronto, un llamado al inconverso. Estar dentro de todo esto, hermanos, simplemente es pedir, llamar, tocar. Dios puede darle el Espíritu Santo al que lo busca. El Espíritu Santo es lo más grande. Llegando el Espíritu Santo se arregló todos los problemas. Todo se va a arreglar después. Pero hay que orar, hay que pedirle a Dios. Nuestra condición es muy mala, pecado. La única solución es Cristo.
que envía su Espíritu dentro de nosotros. Oremos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, bendito Dios, por tu misericordia, tu amor, tu piedad. Gracias por mis hermanos en Cristo. Te ruego, Dios, que tomes control de nuestras vidas, que nos dejes ver qué preciosos son ellos para nosotros, que nos dejes ver que ellos son parte del cuerpo de Cristo, que nos concedas vernos con amor, que nos concedas amar a la Iglesia Universal y tener unión unos con los otros, que nos ayudes, Padre Santo, a que los frutos del Espíritu Santo sean manifiestos en nuestras vidas, para que los hermanos alaben al Señor, para que demos un ejemplo y para que seamos testimonio para tu iglesia, para tu pueblo, para que seamos luz y sal a las naciones. Te lo ruego, Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.